Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas al programa de noticias, el último del día de hoy, la transmisión de este día, martes 9 de marzo del año 2021, cuando son las 11 de la mañana con 35 minutos tiempo de Baja California. Les damos la más cordial de las bienvenidas, un programa de noticias y de comentarios, pues relativamente corto en información, pero con mucho contenido, Olga Alicia, porque vamos a tratar cuando menos 3 temas de enorme trascendencia. Así es, y sigue trascendiendo, amigas y amigos, el 8 de marzo. La marcha en México, las marchas en el mundo, que van agarrando cada vez más fuerza, de las mujeres que se movilizan para hacer visibles sus demandas y denunciar la violencia de género, las violencias, porque son muchas, es la violencia familiar, es la violencia económica, es la discriminación en el trabajo. Son muchos los rezagos que tiene la humanidad, que tienen los gobiernos, las deudas que tienen las autoridades de añejas hasta la actualidad con las mujeres. Así es, Olga. Pero, y bueno, la primera nota está muy interesante. Fíjate que hay que darle continuidad a lo que sucedió ayer. La verdad es que a nosotros no nos tocó, como Cuatro Vientos, estar con el programa directamente con ustedes. Sin embargo, estuvimos subiendo varias transmisiones y información sobre lo que estaba sucediendo y hay que darle continuidad a lo que está pasando hoy, Olga, porque no deja de ser relevante lo que dijo el presidente y lo que han estado, López Obrador, y lo que han estado diciendo hasta el momento, también las organizaciones que participaron y las instituciones de seguridad pública. Esa es una situación también muy interesante. Fíjate, Javier, que nos hemos dado cuenta que hubo como 300 manifestaciones en diferentes ciudades del país, pero en algunas como Ensenada no se difundió. No sé qué le pasa a los convocantes de este tipo de eventos, no hacen la suficiente difusión. Y hoy nos hemos dado cuenta de que muchas personas, también ayer nos empezaron a manifestar, que no se dieron cuenta, que no se informaron, que les hubiera gustado estar en la manifestación del domingo, pero bueno, les falla ahí a los convocantes la convocatoria, a los medios de comunicación y hacerla más, pues más amplia, ¿no? La difusión. Sí, a veces no nada más basta con redes sociales, hay que utilizar de repente o con redes medios. Y los amigos de las redes, ¿no? Hay que llegar a más medios. Hablando de medios de comunicación a nivel local, oye, qué mal a los compañeros del Vigía les pintarrajearon ahí su ropa. Fíjate que hubo un reportero que según la nota del Vigía fue agredido por las manifestantes cuando estaba tomando fotos, traía ahí su cámara, estaba tomando fotos de las pintas que estaban haciendo las mujeres en monumentos, en lugares públicos. Y según la nota del Vigía, las mujeres no querían que esto sucediera, que registrara el fotógrafo estas imágenes, y que lo echaron de mala manera, que lo pintarrajearon, le pintarrajearon la ropa. Y sí, que pero pues le dieron. Sí, que le dieron una patada, y pues el hombre terminó por retirarse, el compañero, pero el mismo Vigía tampoco abunda más en la información, ni siquiera da a conocer el nombre del reportero que fue agredido. Sí. ¿No? Bueno, en fin, pero lo que sí está muy interesante, Olga, es lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación a lo que sucedió ayer en toda la República Mexicana y particularmente en el caso de la Ciudad de México y súper particularmente en el caso de el Zócalo capitalino y el Palacio Palacio Nacional. Y fundamentalmente la polémica que desató este muro de contención que se instaló desde la víspera frente a Palacio Nacional. Y dice, bueno, pues el muro en Palacio Nacional evitó el choque entre policías y manifestantes, pero sobre todo entre policías y grupos de provocadores. Así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la colocación del muro de vallas para proteger el Palacio Nacional, se evitó la confrontación ayer lunes entre manifestantes y policías durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Bien, en este resumen que hemos hecho en Galicia de notas de diversos medios de comunicación y que de antemano les decimos, hay datos que vamos a tener que, no de corregir, sino de mencionar otras informaciones o otros datos que tenemos, porque nosotros hemos estado consultando una gran cantidad de medios, ¿sí? Y vamos a ir conforme vayamos sacando los datos, hay que ir haciendo las precisiones sobre estos temas. Miren, ¿qué dijo el presidente? Celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se hubiese puesto el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a los que protestaron y protestan
también a los hombres, como siempre, que fueron provocadores e infiltrados, y se hubiera puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías, y esto hubiera sido de mucho riesgo. Afortunadamente, el muro ayudó a detener la provocación, afirmó el mandatario. El lunes, miles de mujeres marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México y se manifestaron frente al Palacio Nacional, protegido por un muro de vallas metálicas, algunas de las cuales derribaron las manifestantes. Tras ello, elementos de seguridad lanzaron, aquí dice que gas pimienta para dispersar a las mujeres, no es cierto. Lanzaron este humo de extintores de fuegos. Así es, y tú lo comentábamos y desde ayer mismo decíamos, porque originalmente las versiones que comenzaron a dar medios de comunicación, que sabemos que tienen algunos conflictos con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, Diario Reforma, o por ejemplo Latinus, que sabemos perfectamente bien que son medios, ellos incluso llegaron a decir que se trataba de gas lacrimógeno, ¿sí? Y esto, amigos, pues definitivamente han ido variándose las versiones, y ya desde ayer por la noche y hoy en la madrugada, ya algunos medios de comunicación daban esta versión de que era gas pimienta para dispersar a las mujeres. Sí. Déjame. Este dato nada más es de la revista Forbes, pero por ejemplo, sin embargo, la maneja también. Ajá. Sí, lo del gas pimienta, bueno, creo que lo has dejado muy claro, Javier. Eso no es gas pimienta, es humo para extintores de fuego. Así es. Bueno, si hubiera sido gas pimienta, habría salido muchas personas tosiendo, con los ojos rojos, irritados, llorando. Es gas lacrimógeno, también se conoce así. Y no vimos ni una sola imagen de eso. Lo cierto también, ahorita que mencionaste a Latinus, entre los que difunden estas falsas versiones, me recordé, Javier, que Latinus lo conocemos en México por Carlos Loret de Mola. Está acusado de acoso y hostigamiento sexual por varias periodistas y personal mujeres que trabajaron con él. Así es. Y bueno, es un caso. El otro es Broso, el payaso tenebroso, que pues sabemos que sus programas que fueron tan aplaudidos en México, pues estaban llenos de mensajes misóginos, siempre utilizando el cuerpo y la imagen de la mujer como un objeto sexual y haciendo bromas de mal gusto a costa de las mujeres, a las que ponía incluso mudas. ¿Te acuerdas aquella secretaria que su máximo atractivo no era su belleza física, sino que no hablaba? Así es. Ese misógino ahora es uno de los nuevos feministas. Oye, y hay una cosa que hay que señalar, porque existen mujeres intelectuales que participan en programas de radio, de televisión, hablando pestes de la Cuarta Transformación, que en algunos casos evidentemente sí existen posiblemente argumentos sólidos como para cuestionar algún quehacer de la cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente. Lo hemos hecho, aquí hemos criticado. Sí, aquí lo hemos hecho. Pero, fíjate, critican la presunta misoginia del presidente, pero no cuestionan a sus parejas. No sé si será su novia, su esposa. Pues Denis Dresser es pareja amorosa del payaso tenebroso y es un misógino. Y entonces, ¿cómo es posible que critique, o sea, que vean la viga, que vean la paja y no vean la viga? La paja y esas cosas son realmente, sí, exactamente. Entonces, esas son cosas como que dice uno, pues entonces sí tienen algún método específico y alguna meta también política como para estar hablando de una cosa así y la otra totalmente la quitamos de la vida. Bueno. Podrán decir, bueno, es que Broso es otra cosa y mi pareja y mi novia es otra. Ajá, no, es la misma, una persona. Es exactamente lo mismo. A mí siempre me pareció repugnante los programas de Broso por esa misoginia. Cerramos el paréntesis. Así es. No, déjame termino porque estamos hablando de las cosas que también, porque no está aquí, pero otra de las versiones, amigos y amigas, que se difundieron, y por ejemplo Latinus y otros medios de comunicación lo daban como un hecho, fue que algunas personas estando en la manifestación, ya en el Zócalo, observaron que en la azotea, vamos a decirlo así, del Palacio Nacional, había unos policías, eran como unos 4 policías, y traían lo que parecía un arma. Y entonces, sin conocer, pero bueno, por un lado puedo entender que pensaron, es que hay francotiradores en la azotea del Palacio Municipal. Y entonces
lo comentan en las redes y ahí te vienen las redes, pum, de inmediato, y ahí te vienen los medios de comunicación. Iban a matar mujeres. Y fíjate lo que sucedió, porque de inmediato el titular, ahí sí, reconozco que de inmediato respondió el titular de comunicación social de la presidencia, diciendo, no, espérense, no son francotiradores. Jesús Ramírez. Es personal de seguridad, ¿sí?, que tienen un aparato inhibidor de drones. O sea, emiten unas frecuencias que provocan que los drones, amigos y amigas, pues tengan que bajar. Los tiran, vamos a decirlo así, se caen los drones, van al suelo. ¿Y por qué hizo esto el equipo de seguridad del Palacio Federal. Municipal, del Gobierno Federal? Simple y sencillamente porque el espacio aéreo del Palacio Nacional, porque ahí está en este momento y siempre ha estado en la sede del Poder Ejecutivo. Aunque los presidentes vivían en Los Pinos. Así es, pero pues ahí despachan. Sí. Entonces es un lugar de seguridad nacional. Sí. ¿Sí? Y había que recordar que, por ejemplo, hay un caso en Venezuela, o en Galicia con Maduro, en donde se utilizó un dron presuntamente para tirar una granada, una cosa así, y eso originalmente, pues obviamente alertó a todos los gobiernos del mundo, porque se pueden utilizar los drones precisamente para provocar cosas atentados. así. Entonces, hay un periodista, no recuerdo de qué medio de comunicación, que dijo, me derribaron mi dron con el que estaba cubriendo el evento. Pues es que el asunto es que eso está reglamentado, hay leyes. Sí. Y no puedes saber si ese dron es para tomar fotografías para la cobertura periodística o si son drones para hacer daño a las policías, a las Ateneas. Bueno. ¿Sí? O alguien más. ¿Quién más? Entonces, con esto concluyo. Olga, pese a que algunos, porque que los medios de comunicación y más los nacionales tenían en su poder esa información, hubo medios que eran las 10, 11 de la noche, amigos y amigas, de ayer, y seguían con la versión de que se trataba de francotiradores. No se vale. Sí. Así es. Creo que hay una frase, un párrafo que escribió en su tweet Alfonso Suárez del Real, que sintetiza las respuestas, Javier, que se empiezan a proliferar en los medios y que son desinformación, son mentiras falsas, o son mentiras, aunque tengan un vocero identificado. Están proliferando información de que hubo represión, de que hubo gente golpeada por parte de los policías. Hay que decir lo que yo aquí me limito a citar textualmente el tuit de Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Es falso que se disparen balas de goma o algún proyectil contra manifestantes. Lo que hemos hecho es contener la embestida de violencia. Y por cierto, también son hombres los que están golpeando a nuestras compañeras Ateneas, al grupo de policías de mujeres que se llaman así, las Atenas, o el grupo Atenas, y ellas son las Ateneas. Así es. Bueno, ahora sí, podemos continuar. Entonces, ahora sí, ya con nuestra lectura de la información y con nuestras gráficas, Alicia. Entonces, López Obrador agradeció a los encargados de seguridad, sí, porque lo del lunes creo que ya lo habíamos dicho. Sí. Sí, es el principio. López Obrador agradeció a los encargados de la seguridad de la Ciudad de México, especialmente a las mujeres policías, por resistir agresiones de manifestantes. Dijo, fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron. Sin embargo, el mandatario federal también desestimó, dice la nota, las lesiones reportadas durante la marcha, pues al final la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que 81 personas resultaron lastimadas con contusiones en extremidades hasta una fractura. Aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubo sobre todo daño a las personas. Desde luego que sí, mujeres policías quemadas están siendo atendidas, no graves afortunadamente, ni civiles ni policías graves. Salimos bien, sostuvo López Obrador. También agregó, esto muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante.
López Obrador agradeció a los encargados de la seguridad de la Ciudad de México, especialmente a las mujeres policías, por resistir agresiones de manifestantes. Fueron agredidas y no se agredió a manifestantes a quienes protestaron. También en su mensaje, el titular del Ejecutivo reiteró sus críticas a los medios de comunicación, eso ya lo habíamos leído, y a los medios de comunicación internacionales, que a decir de él, defendieron a los manifestantes que generaron violencia durante la marcha, a quienes vinculó con grupos conservadores que se oponen a su gobierno. Aquí, Olga, es importante también señalar que hubo una detención por unos minutos de una fotoperiodista. Sí. Y porque esto fue en el tramo que en el metro Hidalgo, en donde se registraron incluso otros hechos de violencia, cuando un grupo también de muchachas y hombres encapuchados, la inmensa mayoría de hechos y vestidos de negro, diciéndose miembros de los grupos anarquistas en la Ciudad de México, que destruyeron varios paredes de vidrio para poder acceder a una de las estaciones de ahí del metro en Hidalgo, precisamente fue, tuvieron un altercado y hubo una fotoperiodista que fue intervenida porque estaba tomando video con su celular, con su teléfono celular, no les gustó a los policías, ellas estaban acompañando a un grupo de mujeres en el metro, se bajaron ahí en Hidalgo, y pues hubo alguna situación ahí que no le gustó a los policías y finalmente fue detenida. Le quitaron o intentaron quitarle su teléfono celular. Bueno, lo que sucedió, Olga, es que las autoridades de la Ciudad de México de inmediato ordenaron que a la muchacha la dejaran en libertad, suspendieron mientras se hace una investigación a las personas, a los policías y al comando, al comandante que dirigía a este grupo de mujeres, que eran parte también de las mujeres policías, mientras se hacía la investigación. Y ya hoy en la mañana, creo que habrá sido como ahí de las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, se anunció que efectivamente el comandante que dirigía a estas policías había actuado mal y se le suspendió, no se le suspendió, se le separó ya del cargo. Sí, hay que mencionar, Javier, que estos hechos que ocurrieron en la estación Hidalgo del metro, pues involucraron originalmente a cuatro fotógrafas de prensa, y una de ellas, por un momento, fue esposada. Después los mismos policías le quitaron las esposas. No fue un acto, hay que decirlo en su dimensión, de golpes, de represión, fue también de contención, pero llegaron a la situación de esposar a la fotógrafa. Y esto lo consideró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como una violación a los derechos de la fotógrafa, por lo que le pidió, también hay que decir que se trató no de policías de la Ciudad de México, sí, ni del grupo de Ateneas, sino que estos sí eran hombres y era de la policía bancaria, ¿sí? Y que esta policía bancaria industrial, que se conoce por sus siglas PBI, Policía Bancaria e Industrial, bueno, están bajo el mando de José Arturo Blanco Hernández, y que es el director general, y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió ya la separación del cargo de este funcionario por haber esposado, aunque haya sido momentáneamente, a la fotógrafa. Así es. Olga, tratando de recuperar parte de lo que me brinqué por la forma como estaba, el mandatario, el presidente López Obrador, también reportó sobre las personas que sufrieron lesiones. Y al final de la jornada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó que 81 personas resultaron lastimadas con contusiones en extremidades, hasta una de ellas tuvo una fractura. Aquí también de nueva cuenta hay que recalcar algo, Alicia, hay que señalar y aclarar y precisar algo. Lo habíamos hecho ya anteriormente en otro programa, pero lo cierto, amigos y amigas, es que sí, efectivamente se reportaron 81 personas lesionadas. No hubo ninguna persona detenida, cosa que hace rato tú también comentabas que ojalá que se los hubiera las personas que estuvieron haciendo estos destrozos, entre ellos algunos hombres. Pero
Lo cierto es que también, de nueva cuenta, Olga Alicia, esto lo estaba yo también recuperando de una revista tan importante como se supone es Forbes, a nivel internacional. Y Forbes, al igual que todos los medios de comunicación, nosotros, amigos y amigas, teníamos la información. No, nosotros teníamos la información al terminar la jornada de estos 81 personas lesionadas, pero se precisaba en este mismo comunicado de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana del Gobierno Federal. Se informaba que de estas 81 personas, 64 eran mujeres policías. Así es, la inmensa mayoría fueron las mujeres policías del grupo Ateneas, un grupo al que no me gustaría pertenecer, Javier, en esos momentos. Qué admirable es su actuar. Tiene razón el presidente López Obrador en hacerles ese reconocimiento público, la capacidad mental de contenerse para no responder a las agresiones de las que están siendo objeto en ese momento y simplemente tratar de contener al máximo la violencia desatada, hay que decirlo, no por la mayoría de los manifestantes. La mayoría de las mujeres y hombres solidarios con ellas que participaron en esta manifestación lo hicieron de manera pacífica, pero siempre hay grupos radicalizados, se autonombran anarquistas, algunas de ellas, o bien infiltrados por golpeadores que tratan de hacer el mayor daño posible, no solamente a los monumentos y edificios que son patrimonio de la nación, patrimonio cultural de la nación, sino hacer daño a las policías. Así es. Y hay que subrayar que se trata de las policías, porque se tiene una visión de género, a diferencia de los gobiernos anteriores que lanzaban granaderos y o policías federales sanguinarios a reprimir a las manifestaciones, incluso hacer daño a grado tal de matar a manifestantes. No, ahora se trata de mujeres policías que van sin armas letales y con mucho valor, Javier, a contener la violencia. Sí, y bueno, esto Olga Alicia, nos da pie también para comentar que en realidad creo que el 95% de las manifestantes que participaron en la marcha en la Ciudad de México, ¿sí? Fueron en realidad, se manifestaron de una manera fuerte, como tiene que ser, como amerita el gran problema que tenemos con este tema del machismo en México. Y los feminicidios. De los feminicidios, sí, todo lo que que surge a raíz del machismo en este país, que no es nada más único en México. Pero más del 95%, yo siento que el 95% de esas manifestantes, Olga, se manifestaron de manera pacífica. Y creativa, muy creativa, porque hicieron de ese muro de contención un espacio para la expresión, para la denuncia, para recordar los nombres de las víctimas, para exigir que se haga justicia. Y fíjate, y ese aspecto positivo, ese aspecto relevante, más que positivo, relevante y trascendental, ¿sí?, que se manifiesta aquí. Ahí estamos viendo parte de lo que se dijo. Muy pocos medios de comunicación lo rescataron. Para mí es lo más rescatable, ¿sí? Javier. Muy pocos medios se interesaron en escuchar y de reproducir las demandas que se estaban dando por esta manifestación pacífica, y se quedaron con esto, con esto que estamos viendo, ¿sí?, con el área violenta. Y eso es lo que finalmente, yo decía yo hace un rato, esa es la anécdota de la jornada de ayer, 8 de marzo. Y eso, Olga Alicia, la verdad es que embarra de una manera terrible al justísimo movimiento feminista en México, que pues evidentemente muchos nos sumamos, Olga Alicia, definitivamente con esto que están pidiendo precisamente de que se les haga finalmente justicia. Así es, quienes hemos participado en gran cantidad de manifestaciones, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué van grupos que llevan sopletes, marros y martillos? ¿Contra quién van? ¿Cómo los van a usar, no? Así es. Bueno, dice el presidente, después de señalar que ahora también había grupos que llevaban eso, sopletes, marros y martillos, y que salieron policías quemadas, dijo: afortunadamente salimos bien, no tienen daños mayores. Esto muestra, dijo el presidente, con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia y vamos a seguir adelante.
Y también reiteró su postura de que estas manifestaciones, o al menos estas manifestaciones violentas, son impulsadas por grupos conservadores que se oponen a su gobierno y solo utilizan al feminismo como bandera. Así es, adelante. Muy bien, finalmente, amigos y amigas, se expresó: esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando impunemente a México. Esto es nuevo. Estas protestas en contra del gobierno con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo lo que se está impulsando es por el conservadurismo, que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Hasta me extrañó que ahora los medios, como fue tan evidente, la provocaron, no salieron a defender, así es, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia, como sucede en otros casos. Siento yo, Olga, que no, las protestas del feminismo no son nuevas. Tienen cuando menos un par de siglos en todo el planeta y fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, que se han estado dando y han ido creciendo en los últimos 50 años hasta llegar a que finalmente lo que está sucediendo es que las mujeres, muchas mujeres, niñas, adolescentes y de la tercera edad, están, Galicia, visualizando sus problemas, la violación de sus derechos, ¿sí? Los abusos cometidos por familiares, por amigos, por empleadores, en fin. Y esto, evidentemente, está generando una reacción también de la sociedad machista, Galicia, porque evidentemente también es muy claro que esto comienza a trascender, empieza a permear en la cultura nacional, y yo espero, y soy muy positivo en que posiblemente dentro de un par de décadas, esto que estamos viendo aquí finalmente tenga otros canales que permitan que las manifestaciones en Galicia sean ya totalmente liberadas de estos grupos que radicalizan su posición. Está bien, siento yo que, por ejemplo, el anarquismo es finalmente también una forma de lucha social muy importante, pero cuando se utilizan estos movimientos o las siglas de estos movimientos, Galicia, de estas filosofías, estas economías, estas medidas sociales de la izquierda a nivel mundial, se utilizan con estos objetivos de introducirse los movimientos y finalmente sacar beneficio político electoral para personas que los contratan, eso, Galicia, definitivamente tiene que acabar. Sí, nada más es recordar que el anarquismo, que incluso el más radical, que optaba por la violencia revolucionaria, como le señalaban, se lanzaban en contra de los grupos de poder económico, a tomar fábricas, Javier, a tomar bancos, a hacer incluso asaltos bancarios, a paralizar las grandes avenidas que llevaban a los centros financieros y económicos. Y ahora Alfonso Suárez del Real, el jefe, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, lanzó una pregunta que me parece muy importante. Muy oportuna. Muy oportuna. Dice, ¿por qué estos grupos radicales se van y hacen daños y destrozos, por ejemplo, en el metro, en las estaciones del metro de la Ciudad de México? El metro es el sistema de transporte masivo que utilizan fundamentalmente los trabajadores y la gente de escasos recursos. Así es. ¿Por qué dañar algo que beneficia al pueblo? No son los ricos los que usan el metro. ¿Por qué dañar esas instalaciones de un sistema de transporte que además es el más económico de todo el país? Y creo que el cobro, efectivamente, el cobro del boleto en el metro es el más económico de todo México. Ese tipo de preguntas vale la pena reflexionarlas. ¿Por qué lanzar a grupos violentos a tratar de incendiar, de golpear con martillos y hacerle daño a mujeres policías que no los están agrediendo? No es contra ellos, Javier. No, claro no que es no. Contra ellos. Los verdaderos anarquistas y las revolucionarias y revolucionarios más radicales jamás han atentado contra el pueblo. Van sí contra las fuerzas represoras las oligarquías, ¿no? Y contra las oligarquías, pero no contra el pueblo. Así bueno, es. Me parece que son motivos de mucha reflexión todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo que son las cosas, Galicia, esto que estamos viendo, esta manifestación tan inteligente
de responder al tema del famoso muro con un performance de artes plásticas, ¿sí? En donde están incluyendo la colocación de arreglos florales, los nombres de las víctimas de feminicidio, las demandas del movimiento femenino contra todo tipo de abuso sexual. Fíjate, finalmente, si vemos las fotografías, ¿cómo concluyó? Las mujeres que supuestamente estaban luchando por la reivindicación de esto que se manifestó en estas bardas, en este muro, pues se quemó, sí, porque con los sopletes y el fuego, pues se incendiaron, quemaron sus consignas, quemaron sus demandas. El performance artístico. Bueno, yo nada más quiero concluir, Javier, diciendo que tú como periodista, al igual que yo y muchos compañeros, colegas, saben, hemos entrevistado, hemos dado seguimiento a la lucha desde Rosario Ibarra de Piedra, a quien le desaparecieron su hijo, y esta mujer emblemática de la lucha de las madres mexicanas en reclamo al Estado mexicano por este crimen de lesa humanidad, y que pues ya envejeció ella luchando a brazo partido por encontrar a su hijo y encontrar a los hijos de muchas madres que andan clamando justicia. Jamás a Rosario Ibarra de Piedra la vimos realizando un acto vandálico, Javier. Ella va a trascender en la historia, ya trascendió en la historia como una figura de resistencia, de lucha, de combatividad. Lo mismo puedo decir, aunque sus nombres no sean tan conocidos, respecto a las madres de las mujeres de Chihuahua que han sido asesinadas, las víctimas de feminicidio. Conozco a la inmensa mayoría de las madres de las mujeres asesinadas en Chihuahua, por lo menos hasta el último año que estuve ahí en mi estado, en mi tierra natal. Las he entrevistado, he platicado con ellas, conozco su dolor y conozco su coraje y su fuerza. Y quiero decir que no acepto como válido el hecho de que hay un hartazgo en las mujeres y que eso las lleva a utilizar marros, sopletes, bombas molotov para lesionar a mujeres policías. No acepto ese argumento. Así como decía hace un momento Lucila Hernández, la líder jornalera de San Quintín, que no acepta que se diga que la cultura de ellas, la cultura de los indígenas, es una cultura de violencia. Yo no acepto que se diga que la cultura de las feministas y de quienes luchan por justicia en contra de los crímenes de lesa humanidad sea una cultura de violencia. No responden con violencia, son otro tipo de grupos los que se están manifestando. Me quedo con esa imagen. Así es, esas son las imágenes que valen, y no porque queramos darle una imagen edulcorada, dulzona, light de la lucha feminista. La lucha feminista tiene grandes figuras, masas y personajes que nos han dado muestra de valor, de coraje, de decisión, de congruencia, y que no tienen que andar quemando a una policía, una mujer policía, ni tienen que andar destruyendo el patrimonio cultural para dejarse escuchar. Es nada más lo que quiero decir. Bueno, te propongo que vamos a descansar un poquito porque van a venir dos temas también muy interesantes que tienen que ver con el gobernador de Tamaulipas y con Rosario Robles. Pero, ¿qué te parece si platicamos un poquito de los pulpos para descansar un poquito? Híjole. También son otros seres extraordinarios de la naturaleza. De verdad, es increíble, increíble. Andrea Fisher de National Geographic nos trae una información que de verdad nos llena de mucho asombro. A mí, la verdad, cada vez me asombran más los pulpos. Mire, para Martin Heidelberg, la angustia deviene del reconocimiento de ser humano como un ser ahí. Es un sentimiento abrumador que se decanta del tener que estar presentes, o sea, de existir. Sin embargo, el título, Javier, me gusta. Los pulpos son capaces de sentir dolor emocional como los humanos. Y esto no lo dice una persona que se le ocurrió decirlo, es resultado de un estudio. Bueno, Martin Heidegger, el filósofo alemán, atribuye a esta condición de la angustia únicamente a los seres humanos que tienen que cargar con el peso de su existencia. Podría ser que la biología marina
esté a punto de abrir el campo hacia otras especies que, como los pulpos, pueden padecer dolores emocionales complejos. Fíjese, el dolor no se limita a una respuesta orgánica ante lesiones o estímulos dañinos. Por el contrario, en organismos más complejos implica experiencias de duelo y pérdida que afectan el estado de ánimo de los animales. Este fenómeno ya se había observado en diversos animales vertebrados como los chimpancés e incluso los perros domésticos, pero recientemente un estudio reveló que los pulpos también tienen esta capacidad. A nivel neurológico, los pulpos son los invertebrados más completos de la Tierra. Pocos estudios anteriores se habían enfocado en su capacidad de experimentar dolor o las diversas capas de trauma que estos animales pueden experimentar. Según Robin Kroc, neurobióloga de la Universidad Estatal de San Francisco, pueden sentir dolores emocionales potentes. Y aunque es complicado identificar los sentimientos subjetivos de estos animales, el comportamiento de los pulpos sugiere que no solo sufren a nivel físico. Incluso en ausencia de pruebas sobre la conciencia o la sensibilidad en los cefalópodos, queda claro que las respuestas demostradas por los pulpos en este estudio, en esta investigación realizada, son tan similares a las que expresarían los mamíferos que experimentan dolor, que puede hacer un argumento de precaución razonable de que el estado interno de estas especies dispares probablemente también sea similar. Mire, las investigaciones de este investigador, de este científico, demuestran que además de ser capaces de responder reflexivamente a estímulos nocivos, tienen la capacidad incluso de sentir vergüenza. Cosa que no tienen muchos seres humanos. Esta es la razón de por qué afirma esto Kroc. Tenemos cada desvergonzado, Javier, sobre todo en la función pública, en la política. El método que usa Kroc fue sencillo. Administró inyecciones a una muestra de pulpos con sustancias diferentes. Después de una sola sesión de entrenamiento en una caja de 3 cámaras, los pulpos que recibieron una inyección de ácido acético en un tentáculo evitaban claramente la lente en la que recibieron ese estímulo dañino. Por el contrario, los individuos inyectados con solución salina no dañina no mostraron ese comportamiento de evasión. Además, cuando a los pulpos que habían recibido una inyección dolorosa se les administraba un analgésico, tendían a preferir la cámara en la que experimentaban un alivio inmediato del dolor. Tontos no son. Así es. Esta preferencia por el lugar libre de daño se considera una fuerte evidencia de una experiencia de dolor afectivo en los vertebrados. No habría razón para pensar que en otro tipo de organismos con sistemas neuronales complejos pudiera ser de otra forma. Y bueno, finalmente declaró este investigador: nuestro objetivo con el estudio era trasladar la cuestión del dolor de invertebrados más allá de toda duda razonable, ¿sí? Y bueno, también agregó, de modo que los esfuerzos para regular mejor su uso humano pueden continuar con una sólida base probatoria que hasta ahora ha sido carente. Y bueno, nos maravillamos, Olga Alicia, con este fabuloso ser marino que, pues mira nada más esos ojos tan lindos. Híjole, bueno, pues increíble. Javier, yo nada más quiero aprovechar el momento porque no hay manera de decirlo de modo más completo y complejo, que recomendarles a ustedes, amigas, amigos de Cuatro Vientos, que vean en Netflix un documental bellísimo, bellísimo, que se llama Mi Maestro, el Pulpo, y que habla de la relación que se estableció entre un buceador que practicaba el buceo como una forma recreativa para liberarse del estrés y su encuentro con un pulpo, y toda la relación que estableció a lo largo de muchísimos días, semanas, meses con este pulpo. No le quiero platicar más porque es una historia bellísima que tiene que verla, ahora sí, permítame el pleonasmo, con sus propios ojos. Así es, y si no lo encuentra en Netflix, si usted no tiene este sistema de streaming, por favor, búsquelo de cualquier forma. De seguro alguna de los muchos portales que hay ahorita actualmente que están manejando documentales y películas de manera gratuita, sin duda alguna lo van a tener, porque de veras es un documental, es un trabajo
muy bueno, y que vienen, sí, es probable, y que sabes que a final de cuentas vienen a confirmar lo que ahora los investigadores están diciendo. Mi maestro el pulpo, porque va a encontrar muchos, pone usted el pulpo y va a encontrar muchos documentales, pero este se llama Mi maestro el pulpo. Así es. ¿Sí? Y bueno, Olga, pero hay seres humanos que roban con las manos como si parecieran pulpos los canijos. Como si tuvieran 8 tentáculos para estar agarrando todo lo que pueden y llevárselos a sus cuentas y a sus paraísos fiscales. Vamos a entrar de nueva cuenta a los temas escabrosos, amigos y amigas, y el gobierno de Tamaulipas es un cártel criminal. Híjole. Y esto lo está diciendo pues nada más y nada menos que el senador suplente del partido Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, para Aristegui Noticias. Híjole, Javier, amigas, amigos, qué entrevista tan tremenda la que dio ayer Alejandro Rojas Díaz Durán a la periodista Carmen Aristegui. La entrevista dura 1 hora, pero créanme, yo estaba que no podía ni respirar, contenía la respiración, porque cada palabra que decía Alejandro Rojas Díaz Durán era un marrazo, un golpe en la cabeza del gobernador de Tamaulipas y su red de aliados. El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, ofreció a la Fiscalía General de la República pruebas de cómo se construyó un narcoestado en México y cómo panistas forman parte de esa red criminal. Así lo dijo en entrevista con Carmen Aristegui. Textual, amigos y amigas. Muchísimas pruebas que nos fue dando la gente desde la campaña presidencial de López Obrador en el año 2018. Él nos designó a Ricardo Monreal y a tu servidor como coordinadores, a mí como vicecoordinador de la segunda circunscripción, donde está también Tamaulipas. Desde esas fechas, dice este político de Morena, ya había elementos de la gente que nos señalaba que este hombre, García Cabeza de Vaca, era peligroso, que estaba involucrado en cuestiones de delincuencia organizada, que amenazaba y que tenía un grupo. Un brazo me empezó a dar muchas pruebas, un brazo armado, incluso de muchos tamaulipecos que no viven en Tamaulipas por miedo, que fueron amenazados. Empecé a recabar información muy importante de todas las tropelías de este señor. Y agregó, en Tamaulipas se construyó un narcoestado. Es un arquetipo de cómo evolucionó desde la alternancia política en el modelo neoliberal. Llegan a destruir un Estado de Derecho y construyen todo un andamiaje jurídico, político, económico, en donde hoy Tamaulipas es un narcoestado y Cabeza de Vaca es cabeza del cartel. Utilizaron a los poderes públicos para construir una red de complicidades de la mano de la delincuencia. Este gobernadrón, como se refiere a García Cabeza de Vaca, en sus inicios, cuando era un jovencito, vendía chamoyadas en Reynosa. Conoce a los hermanitos Briviesca y enamora a la hija de un pipero, es decir, al dueño de una pipa, que se dedicaba y se dedica hasta la fecha al huachicol, a robar combustible a Pemex. Antes de ser candidato a la alcaldía de Reynosa, Francisco Javier Cabeza de Vaca enamora a la hija de este señor pipero que se llama José Manuel Gómez Reséndez, quien es uno de los que está involucrado en el huachicol allá en Tamaulipas. Y luego agrega, los hijastros de Fox, los hermanitos Briviesca, que son unos bribones, esos lo metieron a la política a Cabeza de Vaca. Y no es casualidad que Guanajuato fue incendiada por el huachicol en Celaya, justamente, en Santa Rosa de Lima, de donde era el marro. Guanajuato lo tiene hecho un infierno. Le dice Alejandro Carmen Aristegui. Alejandro Rojas Díaz Durán. Ajá. Le dice a Carmen Aristegui, te doy un dato. El secretario de Seguridad Pública y el fiscal de Guanajuato tienen 10 años en el cargo, que son casi los mismos años que este líder narcotraficante, el Marro,
estuvo trabajando impunemente. Es un señor que no organiza ni una frase y que obviamente es protegido de la autoridad local y que tuvo que llegar al presidente López Obrador, entrar el ejército y la Guardia Nacional porque estaba protegido por esta mafia del PAN, porque hay mucho conducto que se van a aportar pruebas. Es muy importante lo que estoy diciendo. Es algo nuevo que estoy diciendo para ti exclusivamente, le dice a Carmen Aristegui. Te voy a dar muchos documentos que te pido de favor, Carmen, porque yo creo que México tiene que conocer cómo se construyó un narcoestado en México y cómo, sobre todo panistas, forman parte de esta red en donde hay vasos comunicantes. Por ejemplo, las empresas proveedoras de medicamentos las comparten Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro. El secretario de Turismo hoy de Tamaulipas era el secretario de Turismo de Guanajuato hasta hace poco. Hay ahí una comunicación abajo de la mesa de negocios de proveeduría y de negocios sucios y limpios de todo tipo. Por otra parte, y esto también hay que recalcarlo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió hoy a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal suspender una comparecencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, programada para este martes y que finalmente se está realizando en este momento. Mediante un oficio, García Cabeza de Vaca argumentó que se debía suspender la sesión con el fin de salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa respecto al expediente que tramita la sección instructora encargada de elaborar el dictamen de procedencia o no del desafuero que ha solicitado la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas. Asegura que se trata de un procedimiento de estricto derecho y, por lo tanto, la sección instructora de la Cámara de Diputados es la única instancia parlamentaria con competencia legal para practicar todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, cuya remoción se solicita. Esto con el propósito de que el Pleno del Congreso de la Cámara de Diputados esté en condiciones de determinar si ha lugar a proceder o no contra un servidor público investido de inmunidad constitucional, Olga Alicia. Y esto es parte de lo que está sucediendo en este momento, amigos y amigas, porque también hace un rato estábamos escuchando con Carmen Aristegui cómo este otro panista, Roberto Gil Suárez, a quien también involucró en sus declaraciones el día de ayer, este senador suplente de Alejandro Durán Díaz Rojas, el suplente de Monreal. De Ricardo Monreal, sí, lo involucra también en esta trama del narcoestado, amigos y amigas, y hoy pidió derechos de réplica con Carmen Aristegui, y lo que dijo es que, para empezar, rechazó que tenga cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cosa que afirmó ayer el legislador. También aseguró que el senador suplente por Morena, Alejandro Rojas, como nunca ha tenido un espacio propio y solamente ha estado generando ciertas polémicas para ganarse un lugar en su partido de origen, el PRI, y ahora pues pretende hacer lo mismo con Morena, y lo calificó como un muchacho salinista con déficit de atención, Olga Alicia. Sí, es una respuesta muy pobre de Gil Suárez. Hay que mencionar que Gil Suárez aparece como defensor de Ricardo Anaya, Javier. Gil Suárez es abogado y él junto con Ricardo Anaya y otros legisladores del PAN están acusados de haber recibido sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Esta es una acusación fuerte que pesa en contra de ellos y que forma parte ya de una carpeta de investigación. Es la investigación que realiza la Fiscalía General de la República en relación con el caso Emilio Lozoya Austin. Entonces, hay elementos jurídicos importantes. Gil Suárez dice que él no está siendo sujeto de investigación y lo aclara. No sé si sea cierto o no, tampoco sé si sea cierto o no lo que dice
Alejandro Díaz Durán Rojas, o Rojas Díaz Durán, porque Alejandro Rojas Díaz Durán aseguró que Gil Swart sí está siendo investigado, que le tienen bloqueadas cuentas por parte de la Unidad de Investigación Financiera, y dice además que tiene muchísimas pruebas que le fue dando la gente misma de Tamaulipas en 2018, a partir de 2018, y dice que tiene, dice, en Tamaulipas, dice, tenemos pruebas para demostrar que se construyó un narcoestado. Es un arquetipo de cómo evolucionó desde la alternancia política en el modelo neoliberal, llegan a destruir un Estado de Derecho y construyen todo un andamiaje jurídico, político, económico, en donde hoy Tamaulipas es un narcoestado y Cabeza de Vaca es cabeza de ese cártel. Utilizan a los poderes públicos para construir una red de complicidades de la mano de la delincuencia. Javier, creo que es fundamental que se vea esta entrevista que se realizó ayer con Carmen Aristegui, porque aporta muchísima información, y además a Alejandro Rojas Díaz Durán de antemano hace culpable, señala como responsable a Cabeza de Vaca de cualquier cosa que a él le pueda suceder, porque está diciendo que Cabeza de Vaca forma parte, no solamente forma parte, dirige un cártel que lo empezó a construir desde hace muchísimos años, cuando se casó con la hija de este pipero, que es rey del Huachicol en Tamaulipas, y que además está emparentado con Guillermo González Calderoni, este jefe de la policía judicial en la época de Salinas de Gortari, que estuvo preso en Estados Unidos, estuvo como testigo protegido y que terminó siendo ejecutado en Estados Unidos. Bueno, hace una relatoría muy detallada de la trayectoria, podemos decirlo así, presuntamente criminal, delincuencial, del gobernador de Tamaulipas. Y un último dato, Javier, señala que todo este clan de gobernadores panistas estaban, junto con el partido, orientados a impulsar la próxima candidatura gubernamental a del exgobernador de Puebla. Sí, a Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, que muere junto con su esposa, que había sido electa en una elección muy impugnada, había resultado electa gobernadora de Puebla para suceder ahí en ese cargo a su marido, y mueren juntos en un avionetazo. Y dice este morenista que toda la estructura que se había creado desde entonces, desde 2018, Javier, para ir apoyando hacia el 2024 a Moreno Valle, el poblano, terminó siendo llevada hacia la persona de García Cabeza de Vaca. Pues sí, mira, y un último dato que también ayer se dio a conocer, Alicia, es cómo surge esta información también, y que se destaca mucho fíjate, nosotros medios de comunicación calladitos, pero lo que pasa es que en este caso, la verdad es que Carmen Aristegui y su equipo de periodistas ha estado destacando, ha estado dando notas muy, muy impactantes, porque Francisco García Cabeza de Vaca supuestamente recibió dinero del cártel del Golfo para su campaña a presidente municipal de Reynosa en 2004, y a cambio, ya en el cargo, cumplió la orden de ese grupo criminal, según una declaración de un testigo protegido en Estados Unidos, el cual fue clave para procesar al exgobernador Tomás Yarrington en las ligas con el narcotráfico. La información agrega que esta declaración, firmada por el testigo Ángeles, han identificado como Antonio Pena Argüelles, forma parte de los documentos que reunió Alejandro Rojas Díaz Durán. Ya están comenzando a llegarle a Aristegui Noticias, ¿sí? Todos estos datos, ¿sí? Es sobre el actual gobernador de Tamaulipas, y que está en poder ya de la Fiscalía General de la República estos datos. En abril de 2014 se informó que Peña Argüelles recibió una pena de tan solo 2 años y medio de cárcel, Olga, pese a que se le comprobó lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, por lo cual enfrentaba una condena mínima de 20 años de prisión. Evidentemente sirvió como testigo protegido. El 23 de enero del 2012, funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República
acudieron a la Corte Federal del Distrito de Oeste de Texas para tomarle una declaración al testigo identificado como Ángeles. Al inicio de la entrevista con los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, Peña Argüelles dijo que él era el enlace entre el gobernador Thomas Yarrington y el cártel del Golfo. Narró que en septiembre de 2004 Yarrington lo citó en Ciudad Victoria para informarle que necesitaba conseguir dinero del cártel del Golfo para apoyar al candidato de oposición Francisco García Cabeza de Vaca. Al día siguiente, Peña Argüelles se trasladó a Reynosa, donde contactó con Héctor Saucedo alias El Caris para solicitarle una reunión y también el dinero. En el estacionamiento de un centro comercial, Peña Argüelles le dijo al Caris que el gobernador Thomas Yarrington operaría votos en favor de Cabeza de Vaca y que una vez que resultara ganador Cabeza de Vaca, estaría a las órdenes de Yarrington y para lo que se ofreciera en un futuro con los miembros del cártel del Golfo. Y así va, Olga, esta narrativa de escándalo. Y en efecto, hay que recordar que pues hay dos gobernadores, los dos anteriores a García Cabeza de Vaca, que están en prisión, Javier, e investigados por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Y dice Alejandro Rojas Díaz Durán que si se confirman las acusaciones contra Francisco García Cabeza de Vaca, se habrá realizado, como utiliza esta figura de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, se habrá hecho jurisprudencia, ¿verdad? Para hablar de que si ya son 3 gobernadores al hilo vinculados con el narcotráfico, entonces dice, podemos documentar con todos los datos y que ofrece él aportarlos, podemos documentar cómo se da la génesis de la formación de un narcoestado en México, y pone como ejemplo de narcoestado a Tamaulipas. También señaló Javier que tiene documentos que comprueban que Francisco García Cabeza de Vaca es propietario de varios ranchos con una extensión de 48,000 hectáreas, con un valor de más de 3,200 millones de pesos, los cuales obtuvo extorsionando a sus propietarios, y donde, bueno, cuando habla de extorsionando a sus propietarios, hace alusión a esta frase célebre de la mafia criminal de narcotraficantes en México, que llegan y le dicen a las personas, a los dueños de los ranchos, me interesa comprar tu rancho, negocio contigo o con tu viuda. Y dice que así, con ese estilo, la gente de Francisco García Cabeza de Vaca llegaba con los propietarios de los ranchos en Tamaulipas y así textualmente les decía, me arreglo contigo, bueno, no personalmente él, sino sus personeros, nos arreglamos contigo o con tu viuda. Y los obligaban a venderle los ranchos a veces por 3 cacahuates, Javier. Ya sé. Y bueno, pues también señala que en esos ranchos, fíjate, que es muy interesante esto, se instaló infraestructura energética, antenas de Iberdrola, la empresa donde fue a trabajar Felipe Calderón cuando terminó la presidencia, su administración en la presidencia de la República, y se contrata con Iberdrola. Dice, bueno, pues Iberdrola instaló antenas en prácticamente todos los ranchos de García Cabeza de Vaca, y por esas antenas Cabeza de Vaca cobra millones de dólares por renta del espacio. Mira, para que ahí está haciendo cuernos, sí, el señor Cabeza de Vaca. Entonces, bueno, pues aparece vinculado a muchos casos importantes, incluidos los hijos de Martita y aquel chinito Chemi Llegón, el de Ocopelas o Cuello. Él dice que el chinito Llegón está trabajando también ahí con Cabeza de Vaca. Bueno, pues son muchas denuncias, y bueno, insistimos, ha dicho que su vida está en peligro, y señala como responsable de cualquier cosa que le pueda suceder a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues bueno, amigos, así está este tema, escabroso, difícil, peligroso, y bueno, pues estamos en espera de que el gobernador finalmente el gobernador de Tamaulipas acepte platicar con los medios de comunicación y dar a conocer su versión de todas estas acusaciones, aun cuando, bueno, la descalificación, primero van a tratar de, por todas las formas posibles, de descalificar a quien está haciendo esta denuncia. Amigos,
estaremos muy al pendiente a ver qué sucede y en el transcurso del día vamos a estar subiendo más datos a nuestras redes sociales sobre este tema. Hola, hay un tema también muy bueno. Rosario Robles, amigos y amigas, retira su propuesta de declararse culpable por la estafa maestra y finalmente decidió ir a juicio. Fíjate nada más, pues qué interesante, Javier, porque si Rosario Robles va a juicio, no solamente tendrá que enfrentar la denuncia por un mal ejercicio de la función pública, que es un delito menor, que es un delito menor, pero tendrá que enfrentar también las denuncias que a continuación habrá de presentar la Fiscalía, que ya son por delincuencia organizada. La famosa estafa maestra, ahí entraríamos. La estafa maestra, pero ya como, ella no nada más como que no reportó al presidente o a la autoridad superior lo que estaba sucediendo, sino que formó parte de lo que estaba sucediendo con esa estafa maestra que saqueó el erario, hasta ahorita en datos comprobados por la Fiscalía, por más de 5,000 millones de pesos. En datos que tiene la Auditoría Superior de la Federación, por más de 30,000 millones de pesos. Bueno, amigos y amigas, dice así la información de Arturo Ángel, animal político. La extitular de la Sedesol y de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, decidió retirar la propuesta que había hecho a la Fiscalía General de la República de declararse culpable de las omisiones en la firma de convenios que dieron paso a la gran estafa maestra, a cambio de que se le impusiera una pena reducida. Ante esta imposibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales sobre los más de 5,000 millones de pesos que le exigen como reparación del daño, a través de un oficio que será enviado esta mañana, que fue enviado ya esta mañana a la Subsecretaría de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, la defensa de la exfuncionaria notificará formalmente la decisión de la exfuncionaria de abstenerse de negociar una salida alterna. Con ello se despeja el camino para que el proceso avance a la presentación de pruebas y a un eventual juicio. Y los abogados de Rosario Robles habían hecho la semana pasada un último intento por negociar un acuerdo con la Fiscalía con una propuesta formal que incluía aceptar una sentencia condenatoria por tan solo 6 años de prisión y también renunciar a su derecho de ir a juicio para tratar de probar su inocencia. Y bueno, todo eso, a final de cuentas, ahora ya son palabras que se las llevó el viento y ahora vamos a estar viendo cómo esta mujer, esperamos que dentro de poco no mantenga esta sonrisa tan tremenda, porque Olga, pues entra a terrenos pantanosos, porque probablemente la Fiscalía tenga datos concluyentes de todo de lo que se le está acusando y vamos a ver de qué está hecha también la Fiscalía General de la República en torno a uno de los primeros casos importantes que tomó una vez que Alejandro Gersmanero, llegó a como procurador, como fiscal general de la República y que ha estado tarde está el avance de este caso en espera de que precisamente esta mujer pueda finalmente involucrar a personajes de la talla de la que estamos viendo en este momento, de Enrique Peña Nieto, pero parece ser que pues, no va a ir por ahí. Ojalá que la Fiscalía, Javier, se haga asesorar o llame como testigo a Munadora Buchain. Ella fue la directora de Auditoría Forense, encargada directamente de la investigación del caso de la estafa maestra y tiene elementos muy importantes de investigación técnica respecto a cómo se realizó esta estafa que le causó daños al erario. Dice ella misma, Munadora, que los daños pudieron ascender hasta 30,000 millones de pesos y cuando le preguntan, ¿estuvo involucrada directamente Rosario Robles? Responde de manera contundente, sin duda. Y si le pregunta, ¿sabía de esto el presidente Enrique Peña Nieto? Dice, por supuesto. Y es una mujer que trabajó muchos años en la Auditoría Superior de la Federación, fue despedida para cerrar ese capítulo. A partir de que la despiden, el actual auditor de la Auditoría Superior de la Federación, Javier, empieza a realizar una serie de actos encaminados a echarle tierra al asunto de la estafa maestra. No puede avanzar más porque el caso fue a dar a la entonces Procuraduría General de la República y de ahí lo retoma el fiscal Gersmanero
junto con la información nueva que le aporta la unidad de investigación financiera. Entonces hay mucho que investigar. Yo nada más quiero mencionar hasta dónde llega el descaro, el cinismo, el intento de manipulación de Rosario Robles Berlanga. Así es. Una mujer que nos hace avergonzarnos a las mujeres de nuestro género, porque habiendo sido una mujer de izquierda, Javier, dirigente del PRD, termina en los brazos del priismo, del peor priismo que puede haber, el de Peña Nieto, el de Salinas de Gortari, termina hasta el cuello en operativos de actos de corrupción, y sin embargo aprovechó el día de ayer, el Día del Internacional de la Mujer, de las manifestaciones multitudinarias por los derechos de las mujeres, para decir lo siguiente. Esto lo escribió ella: mi delito es haberme atrevido a subvertir el pacto patriarcal. Ella sí rompió con el pacto patriarcal, luchando contra el machismo y logrando avances en favor de las mujeres en todas las trincheras en las que he participado. Bueno, esto que a mí me parece un acto supremo de cinismo, y que nuestro amigo Manuel Figueroa, simplemente con sentido del humor, dice: ven burro ensillado y se les antoja viaje, para fletarse en la movilización de ayer de las mujeres. Bueno, qué pena me da decirlo, pero hubo comentarios de feministas saliendo a la defensa de esta mujer y diciendo toda su trayectoria fue de defensa de las mujeres. Y con mejores palabras lo dijo Alejandro Páez, mejor que las propias feministas, cuando dice: bueno, pues Rosario Robles siempre ha estado hablando de que ella es una feminista, dice el periodista Alejandro Páez, y yo nunca le conocí un equipo de mujeres, nunca la vi trabajando con mujeres, nada. Y menciona toda su trayectoria, y en toda su trayectoria siempre rodeada de hombres. Pero además, bueno, esto no lo dijo Páez, esto lo digo yo: la corrupción no tiene género. A Rosario Robles no se le está procesando por ser mujer, ni mucho menos por ser feminista, sino por ser presuntamente una funcionaria corrupta. Y lo mismo puede ser corrupto un hombre que una mujer. La corrupción es un delito, y este delito es el que se le está imputando a Rosario Robles. Podía haberse llamado Juan Pérez, se llama Rosario Robles, pudo haber sido hombre, es mujer, pero no es por su condición de género que está en la cárcel, sino por corrupta. Bueno, Galicia, pues propongo que, como ya llevamos 1 hora con 8 minutos, terminar. Finalmente dejamos para otras 2 ediciones ahí, las dejamos para mañana, pero no podemos dejar de pasar por alto lo que sucedió hace un momento, que decíamos cómo finalmente cayó ya la desgracia, ahora sí, vestida de una orden de aprehensión en contra de este personaje, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, amigos y amigas, que fue dirigente del Partido Revolución Institucional durante muchos años, y que pues, hay denuncias muy graves en su contra. Ya las había librado en la administración de Enrique Peña Nieto, que lo estaban acusando de estar encabezando una red de prostitución, de trata de personas. Fíjese qué cosa tan terrible, allá en la Ciudad de México, con servicios a grandes políticos de la Ciudad de México, del Congreso, sí, del Congreso de la Unión. Fíjese usted nada más. Que les mandaban las muchachitas, ¿no? Muchachitas que incluso en algunas ocasiones se presume que eran incluso menores de edad. Bueno, les decíamos hace un momento, en un programa previo, que se giró una orden de aprehensión finalmente en contra de él y otros personajes. Lo nuevo, lo que está en este momento dando a conocer la revista Proceso, acaba de subir esta información hace unos 15 minutos, es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Migración, fíjese, y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y 4 de sus colaboradores. El expresidente del PRI capitalino, la diputada local priista Sandra Esther Vaca Cortés, el exdirector de finanzas del Partido Tricolor, Roberto Zamorano Pineda, además de Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado,
2 ex empleadas del partido en tiempos de Gutiérrez de la Torre, tienen una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad de los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como el delito de asociación delictuosa. Por esta razón, las autoridades locales y federales los buscan y podrían ser considerados ya prófugos de la justicia, ¿sí? Y en una tarjeta informativa, la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, no tengo sombrero si no me lo quitaría, informó que obtuvo de un juez penal en el sistema tradicional la orden de aprehensión en contra de estas 4 personas. Y ella dijo, es un trabajo conjunto con autoridades federales. Por ello pedí a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dirigida por Santiago Nieto, el congelamiento de las cuentas bancarias de estas personas. Así que sigue avanzando este caso de una velocidad increíble. Sí, qué nada más un dato más, Javier, que se publicó hace apenas una hora en Milenio. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exdirigente priista, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión de que ahora ya le fue concedida a la fiscal Ernestina Godoy. Hace 5 días tramitó este amparo. La audiencia constitucional se realizará el 29 de marzo. Cuauhtémoc Gutiérrez, para evitar que se ejecute la orden de aprehensión librada en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como el delito de asociación delictuosa, tramitó este amparo, Javier. Pues ahí está, amigos y amigas, hay que estar también muy al pendientes, esto se pone cada vez más caliente. Olga, qué interesante la información. Pues con esto terminamos, ¿no? Terminamos. Ya, ya se acabó todo, ¿no? Se acabó lo que se daba en este caso, por el día de hoy. Sí. 4 vientos, amigos y amigas, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran en eco. Si les gustó el programa, compártanlo. Muy amables por estar con nosotros. Olga. Hasta pronto. Hasta pronto.